En la noche, a la luz de las estrellas del desierto, entre cuevas lúgubres, piedras preciosas y lámparas mágicas, habitan los jinns, los genios, criaturas de naturaleza puramente energética, seres increíblemente poderosos, dotados de todo tipo de dones y facultades, y de temperamento volátil e impredecible. ¿De dónde surgieron estas entidades que predominan en el folclore árabe y probablemente las que evocan más temor y respeto en la mitología universal? Hoy en La Nación Mística indagaremos sobre sus historias y sus ambiguas cualidades. Make your wish. You can have anything you want. You can choose not to be a witcher. What do you desire? Immortality? Riches? Fame? Power? Podría uno suponer que la creencia en estos seres sobrenaturales está ligada únicamente al misticismo árabe y semítico, ya que los genios, según el Corán, son referenciados como la tercera raza, creada a partir de un fuego sin humo, unos 2000 años antes a la creación de los humanos. De hecho, esta es una notable diferencia que presenta la tradición islámica respecto a las otras dos principales religiones abrahámicas, la judaica y la cristiana, es decir, la creación de una tercera especie o raza de seres, además de los humanos y los ángeles, con sus categorías de arcángeles o serafines. De ahí viene su denominación como tercera raza. Pero lo cierto es que existen de larga data en estas áreas vestigios ancestrales de su adoración y su presencia, miles de años previos a ser islamizadas, desde la antigua Arabia hasta la India, incluida la antigua Mesopotamia. La denominación de genio también se aplicaba a todo tipo de entidades sobrenaturales entre varias religiones y cultos, así como a los ángeles y demonios zoroastrianos, cristianos y judíos. Por lo tanto, lo más probable es que estas leyendas hayan trascendido las tradiciones y posteriormente hayan sido incluidas en sus escrituras sagradas. El término genio deriva del árabe jini y se traduce como oculto a la vista. Son seres conformados por distintos tipos de espíritus elementales, de ahí que presenten una naturaleza cambiante, pudiéndose manifestar de diferentes formas, desde remolinos de arena, columnas de fuego, muros de agua o fuertes torrentes de aire, y en otros casos pudiendo trascender del plano astral al plano físico, materializados, tomando posesión del cuerpo de personas o animales, como inquietantes perros negros de penetrante mirada, serpientes amenazantes, o directamente manifestándose como poderosas figuras antropomórficas, levitando sobre un espeso humo oscuro. Sin dudas, la visión del imaginario occidental más emblemática. Aunque el estado original de un genio es invisible para los humanos, pueden atravesar paredes sólidas y desplazarse a enorme velocidad, como también transfigurarse en seres humanos y suplantar a familiares y conocidos. Según este folclore, además de los jinns, cuyo elemento principal es el aire o el éter, existen otras tres tipologías o categorías de genios. Por un lado están los ifrits, genios del plano elemental de fuego, conformados por basalto, bronce y llamas. Su magia les permite adquirir forma gaseosa
y generalmente son de carácter neutral, pero si son capturados o invocados, deben servir durante 1000 días a su portador o concederle deseos. Por otro lado están los Dao, del plano elemental de tierra, generalmente malignos y de inteligencia media. Según los relatos, se presentan en el plano material primario solo para hacer el mal. Su magia les permite hacerse invisibles, crear fuerzas espectrales o causar errores en la orientación de sus víctimas. Por último están los Marits, los genios del plano elemental del agua, considerados los más poderosos e inteligentes, que jamás fueron capturados ni sometidos a ninguna voluntad. Es importante remarcar que al hablar de estas entidades no hablamos de dioses ni semidioses, sino que tal como los humanos, aunque sean etéreos, son seres mortales, si bien es cierto que su ciclo vital trasciende miles de años por encima del humano, e interesantemente poseen libre albedrío, es decir, no están sometidos a ninguna otra voluntad más que la suya propia, pudiendo obrar indistintamente para las fuerzas del caos o de la luz. De aquí su naturaleza ambigua. Según el Corán, en los tiempos finales también podrán ser juzgados por sus acciones. En otras palabras, los genios son una especie maliciosa, aunque no necesariamente maligna. En sus más benignas formas de comportamiento suelen ser bromistas y embaucadores, de naturaleza traviesa e impredecible, parecidos en este aspecto a los duendes o a los gnomos de la mitología eslava, por dar un ejemplo. Cuando decimos que no están atados a ninguna voluntad, esto es en un sentido original. Lo cierto es que, según las leyendas, al tratarse de seres que se conforman puramente de energía y magia, y por lo tanto fuerzas manipulables por los humanos, y cuando digo humanos me refiero a poderosos hechiceros iniciados en las artes mágicas y con una vida de experiencia y errores, pueden ser capturados y controlados a través de invocaciones, generalmente en lugares lúgubres, en ruinas antiguas o vergeles naturales, donde suelen morar en energía, mediante tortuosos y extensos conjuros, atando al genio a la voluntad de su amo para usarlo o domesticarlo, por así decirlo, a su favor, mediante la manipulación de envases o recipientes sellados a través de la magia para contener su poder y su naturaleza volátil, incluso a través de los brazaletes mágicos que se muestran en sus representaciones. Estos ritos y conjuros presentes en la hechicería de Medio Oriente y en la magia semítica son tan antiguos como el mundo y se remontan a épocas ancestrales en la noche de los tiempos. Incluso algunos estudiosos estiman que se desprenden de la misma raíz que el antiguo rito del Uruk-Daur, el brutal ritual de los antiguos sumerios para la transmigración de almas, es decir, transferir un alma hacia otro cuerpo a voluntad, con resultados evidentes y concluyentes, datados en esferas de piedra hace unos 8000 años aproximadamente. Es interesante también que algunos interpretan que el mismísimo rey Salomón, esta figura clave e icónica de la tradición judía, que reinó en Israel durante 4 décadas, unos 1000 años antes de Cristo, poseía a su favor poderosos hechiceros y con ellos la voluntad de un grupo de genios que obraban según sus designios. Incluso se hace referencia a su encuentro con la mítica reina de Saba, el rico y poderoso reino bíblico que algunos ubicaron en las zonas de Yemen o de Etiopía, como un encuentro genuino con una de estas entidades. Cabe recordar que este relato no solo lo incluye la Biblia y el Tanaj judío, sino también el Corán.
El compendio de relatos árabes medievales, conocido como Las Mil y Una Noches, llevado a Occidente por el francés Antoine Galland a principios del siglo XVII, señalan a Salomón como un poderoso rey, el cual poseía cualidades de sabio hechicero que le permitieron consolidar un vasto imperio y mitigar a los numerosos demonios del desierto, los genios Ifrit, encerrándolos en vasijas de barro selladas con el nombre de Dios, literalmente por negarse a seguir los mandatos de Dios y someterse a los hombres. En este relato, Salomón, hijo de David, es nombrado Suleimán, hijo de Daud. De todas estas tradiciones se desprende en el imaginario occidental la facultad de estas entidades de conceder los famosos 3 deseos, como seres benevolentes, por ejemplo en las fábulas de Aladín, pero de hecho en el mundo oriental la posesión a través de los genios pueden ser causantes de ciertas formas de locura mental y de posesión psíquica, análoga a los exorcismos de su contraparte católica. De hecho, la palabra árabe para designar al loco es Mainun, que etimológicamente significa poseído por los genios. En otras culturas, como en la mitología guanche, en las Islas Canarias de Tenerife, también existía la creencia en seres que podrían calificarse como genios, como los llamados dioses maxios, genios domésticos y de la naturaleza, los tibicenas, genios malignos, y el demonio Wayota, dios o diablo del mal. Al igual que el iblis árabe, conocido como Seitán, se le identifica a veces con un genio. Curioso también como su contraparte católica, denominada Satán. Remarquemos que la cultura guanche era de origen bereber, proveniente del norte de África, lo que reforzaría la hipótesis de un parentesco entre los genios árabes y este particular panteón insular. Otra particular comparativa podemos hacerla con los arcontes de la tradición gnóstica de principios de nuestra era. Si bien era una tradición sincrética de las creencias antiguas, en su particular e interesante cosmovisión, los arcontes eran los súbditos del demiurgo, el ser creador del mundo material como maestro del engaño y las ilusiones, que desviaban al corazón y evitaban mediante todo tipo de trucos y artimañas mágicas que las personas puedan acceder a la fuente originaria, el núcleo interno de donde procedía toda sabiduría y verdad sobre la realidad, una chispa escondida dentro del alma de cada ser vivo, donde para acceder a ella era necesario transitar un arduo camino de iniciación y autocontemplación. Recordemos que la tradición gnóstica y sus conocimientos fueron perseguidos y exterminados deliberadamente hacia el siglo V, ya que asociaban al dios bíblico directamente como este demiurgo creador de las falsas ilusiones y a sus 7 arcontes como sus ayudantes, dotados de las mismas propiedades energéticas atribuidas a los genios. Además de estos relatos, podríamos nombrar muchas otras criaturas de mitologías varias, de naturaleza energética, que comparten características con los genios árabes. Por ejemplo, demonios bíblicos como Asmodeo, del libro canónico de Tobías, o los súcubos medievales, los gnomos, como ya nombramos, las lamias, las tulpas budistas o los egregores, entre muchos otros. Lo cierto es que parece haber una constante entre los relatos y una curiosa repetición de patrones entre todas estas tradiciones y conceptos. Cada cultura dota a su mitología de una impronta particular, aunque tal vez todo provenga de una misma matriz de realidad y se adapten a interpretaciones particulares en un marco teológico y un contexto histórico temporal determinados.
Sin más, los insto a indagar más sobre el tema. Si bien hay bastante info para el que sepa buscar, pero decidimos exponer los datos más relevantes de entrada al tema. Dale like al vídeo y suscríbanse al canal si disfrutan este tipo de contenido. Nos despedimos desde la Nación Mística, la Nación del Fuego Azul, y les recordamos, el crecimiento es hacia adentro, ¿o no será?